México tiene una brecha de aseguramiento importante. En México tenemos un promedio del 24% de las casas aseguradas. 3 de cada 4 casas no tienen ninguna protección. Cuando tienes un seguro, el proceso de recuperar de donde empezaste antes del terremoto te puede llevar 2 o 3 años. La diferencia es abismal. Hay familias que pierden el patrimonio y no vuelven a construir su casa. Una falsa creencia, a mí no me va a pasar. Otis, tenemos presente Otis. De las pocas personas que tenían seguro, el 15% no habían contratado la cobertura de huracanes. Es más caro necesitarlo y no tenerlo. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí en México que las casas sufren siniestros, robos, daños por accidentes naturales y decimos, eso a mí no me va a pasar? La realidad es que sí pasa, y para hablar de ello nos acompaña Carlos Jiménez, director de Siniestros y Automóviles de la AMIS, para conocer todas estas estadísticas súper importantes de asegurar nuestra vivienda, cómo podemos identificar una buena póliza de seguro, cómo formarla, qué cubre, qué no cubren los seguros y cómo acercarnos a un asesor experto para que nos ayude. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por la invitación. Adelante. En efecto, estamos celebrando los primeros 85 años de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que es el organismo que agrupa a prácticamente todas las empresas de seguro en México. Okay. Las aseguradoras de vida, de accidentes y enfermedades, de daños, de automóviles. En México somos alrededor de 108 aseguradoras autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y de todo ese total de compañías, prácticamente 90 que acumulan el 99% de las pólizas en México forman parte de la asociación. La asociación es el organismo que representa a las aseguradoras. Hacemos mucha cultura del seguro, representación gremial con autoridades, con la población civil, y prácticamente pues tratamos de impulsar a la industria aseguradora, no solo al sector asegurador, a la industria aseguradora, pues como parte de las herramientas de inclusión financiera para las y los mexicanos, de tal suerte de que podamos cada día estar más protegidos ante todos los riesgos que hay en México. Ok, oye, pues tú mejor que nadie entonces conoces la falta o la presencia de esta cultura de prevención aquí en México. Sí, es un reto enorme. De hecho, es uno de los principales retos que tenemos en México en el sector asegurador. Le conocemos como la brecha de aseguramiento. ¿Qué significa esto? Lo que aún no está protegido. México tiene una brecha de aseguramiento importante. Si nos comparamos con países similares a los nuestros, Ok. podemos hablar solo por algunos datos muy particulares. México tiene cerca de 55 millones de automóviles que circulan, de los cuales solo el 30% tiene seguro. ¿Qué significa esto? 7 de cada 10 coches que circulan en todo el territorio no tienen ninguna protección. Y deja tú que la protección sea para el coche, una protección para cubrir cualquier daño que le hagan a una persona, un lesionado, a un ciclista, a un peatón. Proteger a las víctimas es una prioridad, y no es, digamos, un capricho. Es porque las víctimas de accidentes viales se convierten en la primera causa de muerte en la población joven, la séptima causa de muerte en todo el país, la segunda causa de orfandad. Es un problema de salud pública. A veces lo vemos como de movilidad, pero es un problema de salud pública. Hay que proteger a las víctimas, y la única manera es que todos los coches sean responsables de cualquier daño que generen. Y esto es una realidad, con seguro o sin seguro. Pero si 3 de cada 10 coches tienen seguro, significa que la brecha es grande. Solo por ponerte un ejemplo, otro ejemplo muy puntual: casas. En México tenemos un promedio del 24% de las casas aseguradas. ¿Qué significa eso? 3 de cada 4 casas no tienen ninguna protección. Y si le quitamos los seguros ligados a un crédito hipotecario, nos vamos al 8%. Y países como México, con esta cultura, con esta economía, con este nivel de movimiento en empresas, pues llegan hasta tener un 50-60%. Estados Unidos tiene el 70% de las casas aseguradas. Colombia tiene el 70% de los coches asegurados. Es decir, si volteamos hacia el norte, si volteamos hacia el sur, tenemos un reto importante de protección de las personas, de las familias, de las empresas como país. Esa brecha de aseguramiento es una prioridad de AMIS. ¿Qué hacemos? Buscamos condiciones, buscamos política pública, buscamos todas las características que faciliten que las personas sepan que un seguro no es un gasto, es una inversión en la protección. Entonces, esa es la primera prioridad de AMIS: cerrar la brecha de aseguramiento, porque somos un país riquísimo
en biología, riquísimo en geografías, tenemos todos los climas, tenemos todos los suelos, tenemos todas las frutas, y eso también conlleva que tenemos todos los riesgos. 70% del país está expuesto a sismos, está expuesto a huracanes, tenemos nevadas, tenemos sequías, todos los climas, todos los riesgos, y prácticamente 7 de cada 10 personas estamos expuestas a algún riesgo en este bello país, y eso significa que hay un gran reto para que el sector asegurador se convierta en esa herramienta para proteger a las personas, a las familias, a las empresas y convertirnos en un país resiliente. Ok. Hay muchas situaciones por las que una persona podría no tener, en este caso, su casa asegurada, ¿no? Centrémonos en la parte de vivienda, porque desconocen que existen los seguros, ¿no? Porque piensan que es costoso o innecesario, porque no entienden bien qué cubre, eh, em, y no saben qué tipo de seguro usar, o no saben cómo actuar o qué hacer después de un siniestro o un robo, ¿no? Eso es mucho de lo que conocemos del por qué las personas no podrían estar aseguradas. Pero cuando hablas de estas cifras tan altas, a mí se me hace importante poner en un poco más alto el panorama y saber por qué existe esta razón, ¿no? No creo que sea, o no sé, tú dime, tú eres el experto, pero es totalmente desconocimiento de las personas el que no existan estos seguros, o realmente hay todo un sistema que no está funcionando como debería para que la persona que sufra el siniestro lo esté sufriendo precisamente. Sí, hay varias causas por las cuales tenemos tan baja penetración de seguros, pero hay 3 que nosotros destacamos. La primera es una falsa creencia: a mí no me va a pasar. Eso es muy importante. Solemos creer que a nosotros no nos va a pasar algo, que no estamos expuestos al riesgo, que nuestra casa no se va a inundar, que nuestra casa no va a sufrir en un sismo, que nadie va a entrar a robar nuestra casa. ¿Por qué? Porque el hogar, más que una casa, el hogar es, en principio, uno de los principales patrimonios de las familias. Y ahorita regresamos a ese punto. Ujú. Lleva años construir un patrimonio, años. Y creer que estamos protegidos en nuestro hogar nos lleva a la falsa creencia: a mí no me va a pasar. Y eso nos aleja del paso más importante para gestionar un riesgo. El primer paso para gestionar un riesgo es identificarlo. Si tú no lo identificas, no puedes hacer nada, porque crees que no existe, porque crees que no te va a pasar. Y esa es una gran labor, que todos los días nosotros tenemos que saber que estamos expuestos a un riesgo. Vamos a regresar un poco al tema de las casas, y el COVID dejó ver mucho de estas situaciones. Nos confinamos, hubo un confinamiento, estuvimos en casa, empezamos a trabajar home office, ¿y qué hacíamos? Conectábamos el celular, la computadora, pasábamos más tiempo en casa y entonces usábamos más el microondas, abríamos y cerrábamos el refrigerador, ocupábamos las instalaciones con mayor frecuencia, los sanitarios, los lavabos, y algo que notamos de manera impresionante es que empezaron a crecer los siniestros en el hogar. 3, 4 aparatos conectados en un contacto, cortocircuito. Cortocircuito es la principal causa de un incendio en un hogar. ¿Qué sucedía? Se ocupaban mal las instalaciones, el mismo desgaste, modificaban un tubo de lavabo, el lavabo se rompía el tubo, había una inundación. Y eventualmente empezamos a darnos cuenta que las familias empezaron a identificar que en la casa hay muchos riesgos. Trabajamos ahí, estaban los niños, estaban las niñas, tomaban clases en línea, se tropezaban, resbalaban, había un accidente en casa. Y eso empezó a hacer que las familias se dieran cuenta que el hogar, por muy cálido que sea, está lleno de situaciones que nos pueden vulnerar. Entonces, el identificar el riesgo es importantísimo. Ese es uno de los primeros mitos. A mí no me va a pasar. ¿Cuándo nos damos cuenta que es necesario protegernos? Cuando nos ocurre. Y lamentablemente no estamos protegidos. Y viene el segundo mito, que es: el seguro es muy caro. ¿Por qué se piensa esto? Normalmente, uno de los seguros más cercanos a las personas es el seguro de coches. En México, te decía, hoy tenemos 3 de cada 10 coches asegurados. A pesar de que es un número bajo, es un seguro que es uno de los más cercanos a las personas. Y en ocasiones comparamos el precio de un seguro de un coche y el pensamiento es: si esto cuesta el seguro de un coche, ¿cuánto cuesta el seguro de una casa? Una casa puede valer 3, 4, 5 veces más que un coche, entonces el seguro va a ser 3, 4, 5 veces más caro. Y eso es un segundo mito. Los seguros de casa, e inclusive
llegan a ser más económicos o más accesibles que el seguro de coche. E inclusive hay seguros que protegen a los hogares y que son mucho más baratos que el costo promedio de un celular que hoy todo el mundo trae en la bolsa. Entonces el seguro de casa es más accesible porque los riesgos son menos frecuentes. Un coche, todos los días vemos choques, todos los días vemos colisiones, vemos volcaduras, vemos inundaciones. Son riesgos de mucha frecuencia. Y en el hogar, la frecuencia es menor. Lamentablemente, la severidad, el daño que se ocasiona es mucho mayor. Perder una casa no se puede comparar con perder un automóvil. Ese es un segundo mito. El primero, a mí no va a pasar. El segundo, son caros. Y el tercero es, son complicados. Y ahí tenemos un gran reto histórico, porque los seguros de hogar no son complicados. Hay muchos canales en la industria, los agentes de seguros. Si te gustan las páginas web, puedes acceder a las compañías a través de los portales. Si te gustan las redes sociales, están las redes sociales. Cada día hay más canales para que la gente se acerque a conocer un seguro y lo más importante, tú puedas hacer un traje a tu medida. Oye, yo no tengo un seguro de casa porque rento. Ah, ¿qué crees? Hay seguros que protegen tus muebles porque el edificio no es tuyo, pero los muebles sí. Tu computadora, tus electrodomésticos, tu sofá, tu silla, tu mesa, eso lo puedes asegurar. Caso contrario, yo no lo aseguro porque no vivo ahí, solo rento la casa. Ah, bueno, pues no asegures los contenidos, asegura el edificio. Yo no lo aseguro porque vivimos en un departamento de 30, en un edificio de 30 departamentos y pues entre todos vamos a salir adelante. Lamentablemente, los condominios, cuando sufren daños, son de los que más difícil se pueden organizar porque ahora pon de acuerdo a 30 inquilinos para poder reparar un pasillo, las escaleras. ¿De quién son las escaleras? Son de todos. A lo mejor yo no tengo un daño en mi casa, pero si se dañan las escaleras, ¿quién las va a reparar? Pon de acuerdo a 30 inquilinos para reparar las escaleras, se vuelve un conflicto. Y existen seguros para áreas comunes. A lo mejor algunos aseguran su departamento, algunos aseguran lo que es común, las fachadas, las escaleras, los elevadores. Lo que quiero decir es, no son complejos, se puede hacer un traje a la medida, lo que tú quieras asegurar, se puede. Son los tres grandes retos que tenemos. A mí no me va a pasar, son muy costosos y son complejos. Y por eso trabajamos mucho en el sector en hacer estrategias, en hacer la semana de la educación financiera, hacemos estrategias de identificación del riesgo, decimos cuánto cuesta un accidente, cuánto cuesta un incendio, cuánto cuesta un terremoto, para que la gente dé el primer paso a saber a qué está expuesto. Y en consecuencia, una vez identificado el riesgo, actuar y protegerse. ¿Cuánto cuestan sin el seguro? ¿No? O sea, ¿cuánto te costaría a ti ese siniestro? Sí, claro, ¿cuánto te costaría o sea, si no tienes un seguro? Te voy a dar una estadística que es sorprendente. 2 familias, una que tiene un seguro y una que no tiene un seguro, ante un terremoto. El tiempo que le lleva a esta familia que no tiene seguro reconstruir una pérdida total pueden ser más de 15 años, en el mejor de los casos. Cuando tienes un seguro, el proceso de recuperar de donde empezaste antes del terremoto te puede llevar 2 o 3 años. La diferencia es abismal. Hay familias que pierden el patrimonio y no vuelven a construir su casa. Hay personas que tienen una inundación y pierden todos sus muebles y te puede llevar 3 o 4 años regresar al punto inicial. Cuando tienes el seguro es mucho más rápido, es mucho más corto y no solo proteges tu patrimonio, proteges a tu familia, porque el hogar es eso, el sitio de las familias. Entonces es fundamental. Déjame darte otra estadística que es verdaderamente impresionante. Otis, tenemos presente Otis, lo vivimos hace 2 años, Acapulco, uno de los huracanes más atípicos en la historia de nuestro país. Un huracán que atípicamente golpea una comunidad de más de 1 millón de habitantes y que deja completamente devastada la ciudad. De las personas, de las pocas personas que tenían seguro, el 15% no habían contratado la cobertura de huracanes. Entonces se ven enfrentados a decir, es que Guerrero está clasificado como un estado sísmico. Yo no quiero huracanes. Aquí la bahía nos protege, no llegan los huracanes. Que no hayan llegado en los últimos 5 o 6 años con esa magnitud no significa que un día no van a llegar. Y lamentablemente muchas personas perdieron todo su patrimonio. Y esto nos dejó ver que la falta de protección está democratizada. En todos los niveles socioeconómicos, culturales, no había o si había seguro. Y entonces esto es un reto como país. Entonces, recuperar Acapulco nos puede tardar 10 o 15 años más en comparación al último huracán que vimos, por ejemplo, en Cancún, donde la penetración de seguros era el doble. Cancún se recuperó 2 o 3 veces ya de huracanes muy rápido. Y Acapulco, con una penetración muy baja, va más lento. Entonces, la diferencia no solo es un tema económico, sino es un tema de cuánto tiempo te lleva volver a empezar
tu vida cotidiana. Wow, oye, Carlos, yo tenía preparada la parte de, si se puede asegurar una casa rentada, ¿no? El tema de Acapulco, tú ya contestaste todas sin necesidad de que No, es yo que te los eso son muy preguntara. buenas preguntas porque es el día a Sí, día, ¿no? O sea, es el día claro, a día. claro, Normalmente o la casa o el patrimonio se convierte en el primero o en el segundo. sí, Una casa o un auto se convierten en el primero o en el segundo patrimonio más importante. sí. Y podemos llevarnos 15 años. Y es muy importante este tema. Hemos trabajado mucho también. Por fortuna, un crédito hipotecario va a traer ligado un seguro. Eso es una de las regulaciones, una de las condiciones que México tiene, lo cual es muy positivo, Ujú. porque tú tienes un crédito hipotecario, viene ligado un seguro, pero hay varias recomendaciones importantes y déjame aprovechar el foro para Adelante. compartirlas. Hay varios tipos de seguro, ya decía yo, son un traje a la medida, y tú puedes tener un seguro que proteja, déjame decirlo en dos contextos. Puedes proteger el edificio, ¿eso qué significan? Pues tus paredes, todo lo que constituye el edificio en sí mismo. Puedes proteger tus contenidos. ¿Qué son los contenidos? Tus muebles, tus electrodomésticos, tus electrónicos. Son como los dos grandes elementos a proteger. Y después, tú puedes elegir qué riesgo quieres proteger. Tú puedes protegerte ante un incendio, que por cierto es la cobertura básica de los seguros de casa. Ok. Todos los seguros de casa tienen protección contra incendio. Y luego se convierte como una cebollita que vas haciendo capas de Ujú. protección. Como es el caso que decías de las personas que podrían asegurar sus casas en regiones como la costa, en el caso de Guerrero. Por ejemplo, si tú compras un seguro básico, te va a proteger contra incendio, rayo o explosión, Ok. pero no contra terremoto. Entonces, tienes que buscar a qué riesgo vas a enfrentarte y cómo lo vas a proteger. Y voy a concluir con las 3 preguntas que hay que hacernos. El primero es, ¿qué quiero proteger? Y entonces uno tiene que responderse, quiero proteger el edificio, quiero proteger mis muebles, quiero proteger mis electrodomésticos, quiero proteger a mi familia, quiero Ok. proteger a mis mascotas. Es la primera pregunta, ¿qué quiero proteger? La segunda pregunta es, ¿contra qué lo quiero proteger? El seguro más básico te va a dar incendio, rayo o explosión, pero quizá yo vivo en una entidad que es altamente sísmica, pues entonces me quiero proteger ante un sismo. Oye, pero por ejemplo, Oaxaca, sismos y huracanes. Ah, bueno, entonces ante un sismo y un huracán. Oye, pero ¿qué pasa si un día llueve, se cae un árbol y ese árbol de mi propiedad lastima o lesiona a una persona o genera un daño al vecino? Ah, bueno, me quiero proteger la responsabilidad civil de lo que se genere en mi hogar. Oye, pero a lo mejor yo quiero protegerme de que llegue una visita, se tropiezan las escaleras y sufre un daño. Ah, bueno, yo puedo cubrirlo con responsabilidad civil. Segunda pregunta, ¿frente a qué me quiero proteger? Primero elijo qué quiero cuidar, luego Ok. frente a qué riesgo quiero proteger y la tercera y una de las más importantes, ¿por cuánto lo quiero proteger? Ok. Es fundamental que hagamos un análisis de cuánto me costaría si pasa ese riesgo. Si me quiero proteger ante una pérdida total, un sismo que destruye la casa. Bueno, me quiero proteger contra el valor de mi casa. O si quiero proteger los bienes que están expuestos a la intemperie. A lo mejor vivo en un condominio que tiene una alberca. ¿Hasta cuánto quiero protegerla? Quiero proteger mis aires acondicionados. Y a lo mejor tengo 3 o 4 años con esos aires acondicionados porque estoy en la costa y es un departamento y entonces puedo repararlos a lo que valen hoy, que ya se depreciaron porque tienen 5 años de vida, o quiero protegerlos a lo que me costaría cambiarlos por unos nuevos. Eso se responde hasta cuánto me quiero proteger. Son 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero proteger? ¿Frente a qué me quiero proteger? ¿Y por cuánto lo quiero proteger? Si pienso en esas 3 preguntas, puedo empezar a armar una póliza de seguro. Que te decía yo, son como pequeñas capitas, una cebollita que se va haciendo por capas. Ujú. Primero ya decidí qué quiero proteger. Como yo rento, voy a proteger mis muebles. Palomita. Ahora, ¿frente a qué me quiero proteger? Ah, pues estoy en una zona sísmica. Pues terremoto. ¿Que también hay huracanes? Pues huracanes. Responsabilidad civil, mis mascotas. Ah, pues vas armando la segunda pregunta. ¿Por cuánto? Pues haz un estudio a ver cuánto tengo en muebles. Y eso es bien importante. Muchas de las personas, si tú les preguntas, ¿cuánto tienes invertido en este momento en tu hogar? No sabemos estimarlo. ¿Y sabes qué pensamos? Pues no mucho, porque tengo pues lo básico, un microondas, un refri, una tele, y pensamos que es poco. Pero si yo invito a toda tu audiencia a que hagan ese ejercicio. Analicemos cuánto tengo hoy en mi hogar. Y te vas a sorprender, ¿eh?
empiezas la lista de a poco, y la computadora, y la televisión, hay este mueble, y estas, no sé, este sillón, y Cuando uno se muda más se da cuenta de eso. Exacto, sí, que te Sí, dicen, sí, no, ¿de una dónde mudanza salió todo pequeña, esto? ¿no? Y de repente ya tienes 3 camiones que eso pasa, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Entonces viene esta tercera pregunta, ¿hasta cuánto lo quiero proteger? Y vamos armando esas capitas y siempre habrá alguien que nos ayude a poder construir esta póliza de seguro que nos permita invertir. Esa es una segunda recomendación. Nunca vemos un seguro como un gasto, porque en ocasiones decimos, a ver, tengo mis cuentas bien amarraditas, bien ajustadas, los servicios, mi renta o mi hipoteca, lo que sea. Y muchas veces decimos, bueno, pues si algo tengo que sacrificar, nos vamos a la lista y decimos, bueno, pues el seguro, ¿por qué? Pues porque no me ha pasado nada en los últimos 3, 4 meses y pues ¿para qué lo sigo pagando si no me ha pasado nada? No, bueno, pues tengamos cuidado porque el día que nos pase, ahí sí va a ser verdaderamente caro, ¿no? Entonces es fundamental pensarlo de esa manera y contestarnos estas preguntas, acercarnos a que alguien nos asesore y, y no tener miedo a protegernos. Más bien hay que invertirle a nuestra protección, porque dicen que es más caro eh, necesitarlo y no tenerlo. Claro. ¿Cuánto cuesta un seguro de vivienda de los más básicos que cubren incendios que me decir? Sí, es una pregunta muy compleja porque depende del hogar. O sea, no es lo Claro. mismo asegurar un departamento pequeño de 30, 40, 50 metros a un departamento que está en un edificio en la costa, o si yo tengo una casa de 3 o 4 recámaras. Es decir, está mucho en función del valor de la vivienda. Pero lo que sí te Aproximadamente. puedo decir que en promedio, Ujú. AMIS no tiene estadística de precios, no Ok. porque no la querramos generar, sino porque la Ley Federal de Competencia Económica no lo permite. Ok. Pero sí te puedo compartir algunas referencias que sabemos que un seguro de casa, habitación, pues muchas veces las comparaciones que hacemos puede costar tal vez menos que el valor promedio de un celular. Depende mucho, porque si a lo mejor yo no aseguro la casa, depende de los puros muebles, pues va a ser un seguro mucho más accesible. Entonces la invitación es, no le tengamos miedo a la cotización. Busquemos un asesor y nos van a decir, a ver, más o menos haz cuentas de cuánto tienes. Ellos van a identificar dónde vives, en qué zona, qué colonia. Tenemos el territorio distribuido por zonas sísmicas. Hay algunas colonias, lo dejó ver, los sismos del 17, los sismos del 19, los sismos del 85, dejan ver que hay zonas más propensas a sismo. Eso depende mucho también del valor del seguro. Pero te puedo decir que son muy accesibles, que cuestan mucho menos en ocasiones que un seguro de casa, de vehículo. Depende mucho de qué queremos asegurar. Por eso es que es bien complejo responder cuánto vale un seguro. Pero si respondemos a estas preguntas, verás que es invitar a la audiencia a dar el paso. Un día, llamen a un asesor, métanse a internet, hagan ese esfuerzo y se van a sorprender de lo accesible que es un seguro de casa. Ok. ¿Cómo encontramos a ese asesor? ¿Buscamos directamente aseguradoras? ¿Cómo sería el paso para una persona que no está cercana a este tema? Recibir una buena asesoría y qué puntos le podría dar señal de que efectivamente está con un buen asesor. Sí, bueno, hay varios puntos. Normalmente las compañías tienen una fuerza de asesoría muy relevante. Se han abierto los canales, decíamos hace un rato, para que de todos los gustos puedan acercarse como te gusta. Hay quien dice, no, a mí que me platiquen, que venga y que se siente. Pues, por ejemplo, la AMIS tiene una muy buena sinergia con una asociación que hace lo mismo que nosotros, pero no con aseguradoras, con los agentes. Existe, por ejemplo, la MASFAC, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Y ellos se agrupan, se agremian, se capacitan, se profesionalizan y lo que hacen es que los asesores sean cada día más expertos, más profesionales y meterse a la página de MASFAC te puede permitir tener contacto con agentes o a llamar a las compañías. Hay una cantidad importante de compañías en México, llamar, pedir un asesor. Oye, yo no quiero un asesor, lo puedo hacer vía redes sociales. Hoy sus canales están completamente abiertos y es muy sencillo empezar a tener este tipo de información. AMIS también tiene eh, sitios que nos empiezan, no te llevan asesores, pero te dan información. Déjame compartirte, por ejemplo, si tú metes a la página, te metes a una página de internet y buscas seguro de casa habitación o seguro de vivienda AMIS, hay un sitio especializado donde viene este tipo de datos, qué coberturas, qué cubren, qué no cubren, cuándo sí cubren. O sea, también existe la manera autodidacta de saber este tipo de preguntas y respuestas y ya después hablar a la compañía, pedir una asesoría, vaya que es accesible. Ok, súper buenísimo. Con los que nos compartes, Carlos, creo que es una información súper completa de todo lo que implica tener o no tener un seguro, pero no me gustaría dejarte ir sin antes preguntarte esto, que por lo que entiendo,
es tan personalizable los seguros que, pues vaya, es un error al final creer que son caros y que por eso no los tenemos. Pero, ¿qué elementos no cubren ahora sí que las aseguradoras en definitiva? Sí, no existe una lista de exclusiones. ¿Ok? Vamos a llamarla así. Las exclusiones son aquellas situaciones o condiciones que no están protegidas. Hay un mito, y seguramente te va a resonar, que dicen, son las letras chiquitas de los seguros. Bueno, ese es otro mito. No existen las letras chiquitas en los seguros. E inclusive, la autoridad exige que en las pólizas lo que no está cubierto esté en letras de tipo negritas y con una tipografía específica. De hecho, están en negritas y a veces hasta más grandes. Ese es un mito muy importante. Los seguros tienen letras chiquitas, no existen letras chiquitas. Las exclusiones, lo que no se cubre, está inclusive en negritas. Siempre las exclusiones estarán en función de las pólizas. Existen exclusiones muy generales, por ejemplo, un seguro de incendio. Es muy claro y dice, si se deriva de un acto bélico, no están protegidos los bienes asegurados. Bueno, es muy claro. Y vienen negritas, actos bélicos no están asegurados. Y ese tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en una casa, si no es un evento fortuito, es decir, que haya sido provocado, no está cubierto. Oye, yo tengo la protección de incendio. Sí, pero no fue un evento fortuito. Entonces, ese tipo de situaciones vienen muy específicas, vienen muy claras y la invitación es, como no podemos tener una lista de exclusiones, hay que revisar la póliza y el mismo asesor nos puede decir a ver qué condiciones no cubren. Por ejemplo, si yo tengo una cobertura de responsabilidad civil, están protegidos los terceros, pero si hay un colaborador, no está clasificado como un tercero, entonces un accidente de un colaborador directo no está protegido en la cobertura de responsabilidad civil, es otro tipo de protección. Entonces, ese tipo de situaciones están claramente explícitas en negritas, no existen letras chiquitas y se pueden encontrar en las distintas pólizas de seguro. De ahí la importancia de contar con una buena asesoría de principio a fin que te ayude a armar tu seguro conforme a lo que necesites, ¿no? Con Sí, estas preguntas que fundamental. nos das. Sí, fundamental. ¿Qué quiero cubrir? ¿Frente a qué me quiero proteger? ¿Y por Por- cuánto lo quiero cubrir? Con eso vamos empezando a encuadrar una buena póliza de seguro. Me encanta. Oye, Carlos, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Ha sido una plática muy a gusto, no quiero abusar más de tu tiempo, pero me gustaría preguntarte a ti personalmente, porque las personas que vienen aquí a Finanzas en Acción, pues son expertas en algún tema, en este caso tú, pues obviamente en seguros, pero en tu vida personal también nos interesa saber qué herramienta, qué hack, qué consejo te ha servido a ti para llevar a cabo una buena salud financiera. Sí, yo dejaría la reflexión, invitaría a todas y a todos quienes nos escuchan a hacer un ejercicio. Hagámoslo mañana. Despertemos y no olvidemos el ejercicio, que es durante todo el día, pon mucha atención a los distintos riesgos a los que estás expuesto y te darás cuenta que vale mucho la pena estar protegido. ¿Y a qué me refiero? Me levanto y quizá me toca bajar las escaleras. Pensemos de manera, estresemos el escenario. ¿Y qué pasa si tropiezo con las escaleras? Bueno, puedo tener un riesgo en la casa. Si me toca ir a la oficina y me tengo que subir al transporte público, bueno, ¿cuántas calles tengo que cruzar? Y si soy víctima de un accidente vial, y si estoy en un edificio y hay un sismo y me toca estar en el piso 25, es decir, hagamos una reflexión de los riesgos más básicos, en verdad, desde tropezarse y caer, y no pensemos en identificar el riesgo. Es el primer paso. Mi invitación es vamos al segundo, que es ponle un número, cuantifícalo. No solo encontramos el riesgo, pensemos, ¿y qué pasaría si? Y hagamos cuentas. A ver, ¿qué pasaría si yo tropiezo y me lesiono y a lo mejor debo dejar ir a trabajar 2, 3 semanas? ¿Qué pasaría si mi vehículo, a lo mejor no es transporte público, a lo mejor tengo un vehículo particular y me sirve para trabajar porque tengo una pyme? Las pymes es el 90% de las economías y suelen ocupar un vehículo para hacer o para repartir o para ir a las oficinas. Y si me roban el vehículo, no solo cuánto cuesta el coche, es cómo afecta mi vida cotidiana.
tengo una pequeña empresa, ese vehículo es utilitario, a lo mejor dejo de repartir la mercancía, voy a tener menos ventas, a lo mejor dejo de cumplir con mis proveedores, me van a sustituir porque si no entrego mi mercancía, pues ellos van a buscar mercancía. Es decir, no solo pensemos a qué estamos expuestos, demos el paso y digamos, ¿qué pasaría? ¿Cuánto me impactaría? Y nos vamos a dar cuenta que es sorprendentemente costoso tener un riesgo y no estar protegidos. Hagamos el ejercicio y nos va a ayudar porque nos va a invitar a reflexionar el mejor me protejo para que mañana cuando yo tenga una fuga en mi casa, se moja, se acabaron los muebles, se echaron a perder las sillas, los sillones, o a lo mejor un cortocircuito que genera un incendio. Supongamos un incendio controlable donde no hay heridos, qué bueno. ¿Cuánto me costaría reparar todo lo que tengo en mi casa? Pongámosle nombre. ¿Cuánto y qué pasaría si? Y verás que la reflexión va a ser tan crítica, nos daremos cuenta que somos vulnerables y que necesitamos protegerlos. Ok. ¿Cómo podemos mantener contacto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros o encontrar más información? Sí, ojalá puedan seguirnos en todas nuestras redes. Estamos prácticamente en todas las redes disponibles. @amis_mx, X, YouTube, Facebook. Tenemos mucha información para compartir. Hacemos este tipo de ejercicios. Decimos cuánto cuesta un siniestro, cuánto cuesta un accidente, cuánto cuesta que te roben. Y prácticamente esto ayuda a estar completamente enterados, a hacer conciencia, a hacer cultura. Estamos en las redes, hacemos comunicados de prensa, hacemos seminarios, hacemos talleres, hacemos la Semana de Educación. Ya viene pronto la Semana de Educación Financiera. Estamos muy activos, síganos en redes, participen y lo más importante, valoremos lo que nos cuesta de trabajo hacernos de un patrimonio y hay que protegerlo. Perfecto. Carlos Jiménez, director de daños y automóviles de la AMIS, muchas gracias por participar aquí en Finanzas en Acción. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto.